Bien, entonces vamos a arrancar. Bienvenidos a una charla más de la Semana de la Física 2020. En esta oportunidad tenemos a Carlos Gabarrete, que nos va a compartir una charla. Les voy a hablar un poco sobre Carlos. Carlos es licenciado y máster en física por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente es candidato a doctor en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán, en México, donde trabaja bajo la asesoría del doctor Olivier Sarbach y desarrolla una tesis en teoría cinética relativista de gases alrededor de agujeros negros. Entonces, bueno, sin más, los dejo con Carlos. Adelante, Carlos. Bueno, muchísimas gracias al comité organizador por haberme dado la oportunidad de presentar este trabajo en la Semana de la Física 2020, donde se está homenajeando al profesor Maximino Zuazo, donde, bueno, el día de hoy voy a presentar un trabajo de investigación que estoy realizando con un colega, un colaborador estudiante que se llama Rubén Acuña, y también con mi asesor, el doctor Olivier Sarbach, aquí en el Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana en Morelia, México. El título de la publicación, que aún está en construcción, es Teoría cinética relativista en el fibrado cotangente. Solo quisiera mencionar de la mesa redonda de ayer que se tuvo, que ser investigador es una decisión personal, que es un camino a recorrer, que es un camino difícil, pero alcanzable y al final muy gratificante. Y esta mención la hago pues porque hoy voy a presentar justamente un trabajo de investigación, ¿verdad? Y pues aquí van a poder observar los estudiantes de la carrera de física y del público en general, pues más o menos qué es lo que nosotros hacemos en este tópico. Hay muchos tópicos, pero en este tópico pues vamos a mencionar qué es lo que más o menos estamos haciendo. Más o menos el índice de la plática va a tener una introducción, una motivación. Voy a hablar acerca de las propiedades geométricas del fibrado cotangente, descrito con estas letras que están aquí, T asterisco M. Voy a hablar un poquito acerca de la función de distribución de una partícula. También voy a hablar acerca de un caso que estudiamos, un caso del gas cargado simple. También voy a hablar acerca de la ecuación de Boltzmann relativista para conectar un poco, bueno, todo esto está conectado con relatividad general, que supongo que ya los estudiantes tienen algunos conceptos en base al taller que están llevando por las mañanas. Y para finalizar, vamos a tocar una de las consecuencias más importantes de la ecuación de Boltzmann, que es el teorema H. Y si queda tiempo y pues al final si lo considero igual necesario, pues voy a hablar un poquito del parámetro de Knudsen, que es un tema mucho más especializado en lo que estoy haciendo. Y entonces al final voy a evaluar ahí cómo vamos con el tiempo. Bueno, la motivación de este trabajo básicamente es realizar un énfasis especial en las estructuras geométricas de la teoría cinética relativista, donde en esta formulación es manifiestamente covariante el espacio-fase relativista. Nosotros también nos motivamos desde el punto de vista de que la teoría cinética relativista, o con teoría cinética relativista, nosotros podemos explorar muchas situaciones físicas, como por ejemplo un gas cargado alrededor de un agujero negro, un gas sin colisiones de estrellas. Por ejemplo, podríamos modelar vía teoría cinética las estrellas que hay en una galaxia. Pues en promedio las estrellas en una galaxia no colisionan tan frecuentemente y pues podríamos utilizar teoría cinética para describir este fenómeno. En el caso de los regímenes en los que las colisiones son muy fuertes o hay muchas,
Podríamos describir un plasma, etcétera. Aquí tengo una imagen que coloqué de fondo para la presentación de hoy. Por ejemplo, aquí solo es un cartoon, ¿verdad? Tenemos un gas cinético alrededor de un objeto compacto. En este caso está simulando un agujero negro. Este gas cinético alrededor de este objeto lo podemos simular con teoría cinética. Y también podemos simular, bueno, el futuro de los modelos de los jets relativistas. Los jets son chorros de partículas que salen de los centros de las galaxias. Se cree que están siendo impulsados también por los agujeros negros supermasivos que hay en el centro de la galaxia. Pues no, estos jets se cree que en el futuro van a ser modelados y explicados y estudiados con teoría cinética relativista, porque esos jets pues se mueven a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Hay muchos fenómenos de los cuales podemos hablar, en los cuales podemos utilizar teoría cinética, donde funciona, bueno, funciona en una perspectiva diferente al approach hidrodinámico, ¿no? Ok, en este trabajo entonces se hace una revisión de la teoría cinética relativista de un gas simple alrededor de la variedad del espacio-tiempo, mg, para dimensiones arbitrarias, como ya mencioné, con énfasis en las estructuras geométricas de esta teoría y donde es manifiestamente covariante el espacio-fase relativista. También tenemos como motivación que la mayoría de los trabajos previos se han enfocado en la formulación del fibrado tangente, pero en este artículo nosotros trabajamos en el espacio cotangente asociado a la variedad del espacio-tiempo porque es más natural desde el punto de vista de la teoría hamiltoniana, y eso pues nos gusta mucho y nos interesa mucho explorar esas propiedades. Algunos aspectos técnicos de notación es que vamos a utilizar unidades geometrizadas, en donde la constante de gravitación de Newton es igual a 1, donde la velocidad de la luz es igual a 1. Los índices griegos que van a aparecer por ahí van a correr desde 1 hasta el número de dimensiones, y esto va a ser igual a la dimensión de la variedad menos 1. Si por ejemplo nosotros utilizamos una variedad de dimensión 4, entonces 4 menos 1 es 3, entonces estos índices van a ir hasta 3, entonces esto va a ser 0, 1, 2 y 3, que van a ser los índices que van a estar en los vectores o en los covectores. Los índices latinos corren desde 1, no corren desde 0. M lo vamos a denotar como variedades n dimensionales. G van a ser la métrica del espacio-tiempo. Menos más va a ser la convención de la asignatura para la métrica. La variedad cuando a la variedad se le equipa con una métrica, entonces esto se le llama variedad del espacio-tiempo. T sub xm va a ser el espacio tangente. T sub x con un asterisco arriba va a ser el espacio cotangente. Cuando no tiene nada aquí de subíndice, entonces ese va a ser el fibrado cotangente. Las letras mayúsculas como esta X va a ser un campo vectorial, esta omega va a ser una P-forma, d omega se refiere a la derivada exterior, y esta T caligráfica o F o X se van a referir a la clase de campos tensoriales que son C infinitos diferenciables, en donde por ejemplo el T0 arriba, T0 abajo, bueno, T0 arriba, 0 abajo va a ser igual a la clase de funciones que son C infinitos diferenciables. T con un 1 arriba va a ser la clase de campos vectoriales, que son C infinitos diferenciables, y con un 0 arriba y un 1 abajo va a ser la clase de campos de covectores, pues C infinitos diferenciables. Todos estos conceptos que vamos a estar manejando aquí los voy a ir explicando en la medida de lo posible uno por uno para que el público vaya entendiendo más o menos cómo va agarrando sentido todo. Y entonces para eso voy a comenzar con una idea básica que es una variedad. Entonces, pues una variedad es un espacio topológico que luce como un espacio euclidiano cerca de cada punto. Para dar algunos ejemplos de variedades, por ejemplo, aquí tengo una de variedades unidimensionales. Entonces, una variedad unidimensional puede ser una línea o puede ser un círculo. En el caso de hablar de una variedad de dos dimensiones, esto puede ser una superficie o un plano o un toro. Para propósitos de la plática, también, bueno,
que la teoría de las variedades, también vamos a ocupar la idea de qué es una variedad diferencial. Entonces, este es un tipo de variedad que, que localmente es lo suficientemente similar a un espacio lineal donde permite pues, poder ejecutar las reglas del cálculo que conocemos. También quisiera mencionar que cualquier variedad puede ser descrita por una colección de cartas, que al final podemos coleccionar estas cartas y ¿cómo se dice? Construir un atlas. Digamos que un conjunto de cartas lo podemos ver como un conjunto de coordenadas locales. Unas cartas las podemos ver como digamos los mapas de los países, ¿verdad? De la suma de todos los países en el planeta Tierra, por ejemplo, forman el atlas completo, ¿no? Esto sin perder de vista de que aunque nosotros escribamos esto en términos de cartas o de coordenadas locales, todos los cálculos y las cuentas y los resultados que encontremos tienen que ser completamente independientes de las cartas. Es decir, que si nosotros trabajamos un problema específico y utilizamos coordenadas cartesianas, por ejemplo, X, Y, Z, para facilitar las cuentas, el resultado debe ser completamente independiente de esas coordenadas. Lo mismo si utilizamos coordenadas cilíndricas, esféricas o cualquier otro conjunto, ¿no? Una variedad C infinito diferenciable, voy a tratar de explicarla más o menos aquí con este dibujito, ¿no? Entonces, en este dibujito lo que tenemos en perspectiva es una variedad M, cualquier cosa, de la cual nosotros escogemos un punto P. Alrededor de este punto P nosotros podemos escoger un subconjunto abierto U que podemos mapear a un conjunto de coordenadas locales mediante una función que al final va a ser un subconjunto abierto de Rn. Digamos, podemos escribir esto en términos de coordenadas cartesianas X, Y, Z. Sobre este punto también podemos escoger otro subconjunto abierto B, ¿verdad? Que pertenece a la variedad, y mapearlo a otro subconjunto de Rn que pueden ser perfectamente coordenadas cilíndricas. Entonces, nosotros sabemos que podemos, o bueno, nosotros quisiéramos pasar desde las coordenadas cartesianas a las coordenadas cilíndricas mediante una regla de transformación. En este caso, pues la regla aquí va a ser pues la compuesta entre la función psi con la inversa de phi. Entonces, si esto existe, si este diferencial existe, entonces nosotros vamos a decir que la variedad es diferenciable. Si esta derivada existe solamente una vez, entonces la variedad es diferenciable solamente una vez. Si esta derivada existe infinitas veces, entonces la variedad es C infinitamente diferenciable. Para muchos, bueno, para algunos problemas en la física he visto que no siempre se necesita que la variedad sea C infinito diferenciable, que sea una vez diferenciable o dos o tres, ya se puede saltar la barda en este caso. Y para que se entienda un poco, pues vamos a suponer que esta función aquí que mapea entre estas dos conjuntos de cartas locales sea, por ejemplo, una función 1 sobre r cuadrado. La función 1 sobre r cuadrado uno la puede derivar una vez y va a ser una constante entre r a la 3 y un signo. Si derivamos otra vez, otra constante entre r a la 4 y así sucesivamente. O sea que nosotros podemos derivar muchísimas veces eso o infinitamente eso y pues esa es la idea que se busca aquí, ¿no? Ahora aquí tengo una imagen con la que quiero introducir las ideas o los conceptos del espacio tangente. Y entonces, la idea es la siguiente. Esta imagen a propósito fue tomada de Wikipedia. Aquí tenemos nosotros una variedad, que es esta zona gris oscuro que tenemos por aquí. Y nosotros sobre esa variedad podemos escoger un punto X cualquiera. Sucede que por ese punto X va a pasar, por ejemplo, una curva parametrizada, esta curva gamma. Pero bueno, la idea es que por este punto X pasa una curva gamma. Y nosotros podemos calcular la derivada de esta curva en este punto, y nosotros sabemos del concepto de derivada, que sería la pendiente de la recta tangente a todo punto en la curva, que esto nos va a generar un vector tangente, o sea, la derivada de la curva en este punto nos va a dar un vector tangente aquí, en este punto, que sería esta B, bueno, el vector representado por esta B y esta flechita azulita. Pero en esta variedad no solamente esta curva pasa por ese punto X, también podemos escoger otra curva que pasa también por el punto X, que también la podemos derivar y también conseguir un nuevo vector tangente. Y así infinitas curvas.
Sucede entonces que la colección de todos esos vectores tangentes a este punto, que se obtienen de cada una de sus curvas, forman el espacio tangente. Eh, bueno, sí, el espacio tangente, que es denotado aquí con T sub xm. Nosotros podemos hacer lo mismo en otro punto de la variedad, o sea que podemos coger otro punto P y por ahí pasan otro conjunto de curvas, de las cuales se pueden calcular también sus derivadas, y entonces podemos encontrar otro espacio tangente. Entonces la suma de todos esos espacios tangentes es lo que nos va a dar el fibrado tangente, ¿verdad? Quisiera decir pues que la variedad es n dimensional, mientras que el fibrado tangente es 2n dimensional, debido a que va a depender de los puntos de la variedad, así como de estos vectores que se generan aquí, ¿no? Ahora, la idea del espacio cotangente es, tenemos la variedad, agarramos un punto, con ese punto podemos nosotros construir el espacio tangente y podemos nosotros, a partir de este espacio tangente, definir el dual a este espacio. El dual del espacio tangente es a lo que nosotros llamamos el espacio cotangente. Donde el dual, pues, podemos recordar los cursos de mecánica cuántica, donde hay vectores Bra y Ket, o podemos mencionar de que un dual es una cosa que relaciona, abstractamente hablando, ¿no? Relaciona vectores filas con vectores columnas, por así decirlo. Entonces, topológicamente hablando, voy a representar ese espacio cotangente como esta línea que está aquí, pero esta línea punteada también es 2n dimensional. Y entonces lo que tiene es, tenemos la variedad y luego tenemos el espacio tangente y luego agarramos en el punto X, construimos esos covectores a partir de estos vectores y esos covectores se pueden identificar a lo largo de esta línea aquí. Esa es una idea, intuitivamente hablando, muy buena para lo que hacemos en teoría cinética relativista, en el caso de, bueno, cuando queremos estudiar, por ejemplo, colisiones en un sistema. Ahora, el fibrado cotangente, así como expliqué en el fibrado tangente, es la suma o la colección de todos esos espacios tangentes. En este caso, es la suma de todas las fibras, ¿no? Entonces, nosotros aquí podemos seleccionar un subconjunto abierto U de la variedad, tal que ahí podemos encontrar un montón de fibras. O sea, sobre cada punto X que está dentro de este abierto hay una fibra asociada, y entonces la suma de todas estas va a ser el fibrado cotangente. La definición formal del fibrado cotangente es que, bueno, es un conjunto de puntos XP, tal que las X pertenecen a la variedad, pero los momentos pertenecen a la fibra del, del, del- a la fibra cotangente, ¿no? Y a esto, pues, adelantándome un poco a las cuestiones, esto al final nosotros lo describimos como covectores, no como vectores, sino que como covectores. Muy bien, asociada a este espacio cotangente, nosotros tenemos un mapa de proyección natural, que es denotado con esta pi, que lo que hace es agarrar puntos sobre el fibrado cotangente y mapear eso a la variedad en donde solo nos devuelve la información de la X. O sea, lo que hace realmente el mapa de proyección es que tenemos aquí una de las fibras, esta fibra está montada sobre un punto X, pero un punto sobre la fibra es una cosa que tiene que ver con la coordenada X y con el momento P. Entonces, si nosotros utilizamos ese mapa de proyección y bajamos este punto hasta aquí a la variedad, sucede que lo único que hace es como borrar la información de la P y devolvernos solamente la información de la X. Pero a lo largo de cada uno de los puntos de esta fibra que están aquí, hay una X explícita y muchos P's, donde esos P's, recuerden, son formados pues, por el dual del vector tangente a la variedad, ¿no? En ese punto. Y lo mismo funciona para todos los puntos que podamos escoger en la variedad. Bien, la diferencia técnica entre el fibrado tangente y el fibrado cotangente es que nosotros podemos tener un conjunto de coordenadas locales, x mu,
sobre la vecindad de sobre una vecindad abierta U de la variedad, en donde, en donde cada uno de estos puntos XP pertenecen a la fibra, ¿no? Sucede que nosotros podemos utilizar un conjunto de coordenadas locales, X mu, P mu, donde estas X son asociadas a las coordenadas en X de esa carta y P las componentes de los covectores asociados. Nosotros podemos expander esos covectores en términos de sus componentes, que son estas P sub mu abajo, por, pues, lógicamente su base. Entonces, a este conjunto de coordenadas locales nosotros lo llamamos coordenadas locales adaptadas. Entonces, sea un conjunto de coordenadas locales adaptadas y su base correspondiente, aquí la base claramente, es decir, aquí tenemos las coordenadas x mu y entonces tiene su base correspondiente. Y tenemos su coordenada p mu, su covector p mu, entonces tiene su base correspondiente. Entonces, con esto nosotros podemos expander cualquier vector que esté en ese fibrado cotangente, un vector X, ¿verdad? Localmente, ¿cómo? Entonces sería ese vector, lo podemos escribir como sus componentes por la base más las componentes, las otras componentes por la base correspondiente en P. Digamos que una analogía sencilla a esto sería como, bueno, yo defino un conjunto de coordenadas, por ejemplo, x, y, z, y cada x, y, z, o cada componente de vectores que quiera describir en términos de esa x, y, z, va a tener una componente en x unitario, más otra componente en y unitario, más otra componente en z unitario. Entonces aquí tenemos un conjunto de componentes asociadas a las coordenadas x y un conjunto de componentes asociadas a las coordenadas p. Entonces, la diferencia entre el fibrado cotangente y el tangente es que en el tangente las índices de los momentos van arriba, porque en el tangente todos son vectores, mientras que en el espacio cotangente los momentos son covectores. Y esto es pues una idea principal que nosotros estamos manejando. Aquí tengo una imagen intuitiva de más o menos cómo es que percibimos las cosas en cuanto a analizar, por ejemplo, una colisión entre dos partículas en el fibrado cotangente. Bueno, en el espacio cotangente, ¿no? Entonces, aquí tenemos la variedad del espacio-tiempo, que va a ser la variedad con la métrica. Un poquito más adelante voy a hablar de qué es la métrica. Sobre esta variedad nosotros vamos a escoger un punto X y ahí pues podemos construir la fibra, ¿no? Que sería T sub X asterisco M. Entonces aquí tenemos la fibra. Y aquí nosotros vamos a escoger un volumen sigma en donde vamos a estudiar la colisión. Entonces, colisión entre dos partículas es que viene una partícula 1 con un momento asociado 1, tenemos una partícula 2 con un momento asociado 2, y estas partículas pues tienen una trayectoria tal que colisionan entre ellas y luego las partículas salen dispersadas. Claramente la partícula 1 va a salir dispersada con otro momento, que aquí lo estoy describiendo con P1 asterisco, y la partícula 2 va a salir dispersada con otro momento, P2 asterisco. Entonces, montar esta idea en el espacio, bueno, en la fibra del espacio cotangente es muy intuitiva porque, como ya dije anteriormente, aquí sobre esta fibra yo tengo el mismo punto X, pero tengo varios momentos P o diferentes momentos P. Entonces, en un punto aquí yo puedo asociar esto a X con P1. En otro punto, perfectamente X con P2. En otro punto, X1 saliente y perdón, P1 saliente y en otro punto de la fibra, pues el momento 2 saliente de las partículas. Y pues esquemáticamente más o menos así funcionan las cosas con las colisiones y podemos contar sobre este volumen, cuántas de estos momentos quedan dentro, cuántas quedan fuera para pues al final hacer el conteo de las trayectorias y de las partículas. Otra cosa muy importante en estas propiedades del fibrado cotangente es que nosotros podemos construir una forma simpléctica o podemos introducir una forma simpléctica.
donde esta forma simpléctica es una forma antisimétrica bilineal, que lo que hace básicamente es agarrar dos clases de vectores que viven, bueno, dos clases de vectores, x con x, y nos mapea esto a una función, donde esta forma simplística tiene las propiedades de que es no degenerada y es cerrada. Y em, surge de esta forma simplística naturalmente, o sea, esta forma simplística surge naturalmente de la diferencial de la unoforma de Poincaré. Entonces voy a definir la unoforma de Poincaré. La unoforma de Poincaré es una unoforma que toma un campo vectorial, lo mapea a una función f y escrito en términos de esas coordenadas locales adaptadas, x mu p mu, la unoforma de Poincaré se ve de esta forma que está aquí. Entonces aquí lo que tenemos es el covector p mu, que serían los momentos, multiplicado por el diferencial de las coordenadas x mu. Entonces, si ustedes miran, esta es una forma muy bonita, muy elegante de conseguir esto en el espacio cotangente. Si nosotros estuviéramos en el espacio tangente, entonces este índice del P debería de estar arriba, pero aquí habría un problema técnico porque P mu arriba con dx mu arriba no es posible, es una manera incorrecta de representar las cosas. Entonces aquí habría que introducir la métrica, de nuevo de lo que voy a hablar un poquito más adelante, para poder construir esta unoforma, mientras que aquí en la formulación, bueno, en el espacio cotangente, entonces nosotros tenemos una forma muy sencilla, muy simple y muy compacta de escribir las cosas, ¿no? Si calculamos la derivada exterior de esta unoforma de Poincaré, de la derivada de una forma de Poincaré, eso nos permite construir la forma simpléctica y entonces la forma simpléctica quedaría pues el dp mu abajo, producto cuña, dx mu arriba. Este producto cuña es un producto antisimétrico, ¿no? Y sucede que la existencia de una forma simpléctica permite introducir un campo vectorial hamiltoniano asociado a un hamiltoniano en el espacio cotangente, ¿no? Entonces, dada una función hamiltoniana, ¿verdad? En el espacio cotangente, entonces nosotros podemos asociar un campo vectorial hamiltoniano. Ese campo vectorial hamiltoniano está relacionado con la forma simpléctica de la siguiente manera. Entonces sería la diferencial de la función es igual a la forma simplética con la primera entrada libre y el campo vectorial hamiltoniano. Ese campo vectorial hamiltoniano, en términos de las coordenadas locales que nosotros utilizamos, se ve que aquí como en la ecuación 9, ¿verdad? Donde nosotros podemos reconocer que las curvas integrales están determinadas por las ecuaciones de movimiento de Hamilton. Esto recordando que las ecuaciones de movimiento de Hamilton se ven allá en el curso de Mecánica 2 de la carrera, ¿no? Y pues para propósitos de la plática o de la publicación, pues en el contexto de la teoría cinética relativista, nosotros escribimos o determinamos el hamiltoniano de una partícula libre, donde el hamiltoniano para una partícula libre es esta cosa que está aquí, que es un medio de la métrica inversa por los dos momentos, P mu, P nu. Y utilizando eso, ¿verdad? Esa idea del hamiltoniano, escrito en términos de esa manera, nosotros podemos encontrar un campo vectorial de Liouville. Ese campo vectorial de Liouville es explícitamente ese campo vectorial hamiltoniano asociado. Entonces aquí lo que quiero mostrar es que este campo vectorial de Liouville es asociado a la base de los vectores, de las coordenadas x mu, y también es asociado a la base de los covectores, en este caso de las coordenadas p. Y pues aquí se nota un poco más, bueno, se nota un poquito la entrada de relatividad general porque aquí aparecen las derivadas de la métrica respecto de las coordenadas. Ok. Sucede que esas curvas integrales, de las que estoy hablando de arriba, cuando nosotros las proyectamos sobre la variedad del espacio-tiempo mediante el mapeo pi, estas describen geodésicas sobre la variedad del espacio-tiempo. O sea que
nosotros tenemos, pues, la variedad del espacio-tiempo. Y si a esa variedad del espacio-tiempo nosotros le asociamos un campo vectorial hamiltoniano, sucede que ese campo vectorial va a seguir ciertas líneas de flujo. Esas líneas de flujo son estas curvas integrales, que al final nosotros las llamamos como, bueno, ecuaciones de rutas geodésicas. Un resultado muy importante para esto de la forma simpléctica es que cuando nosotros introducimos este campo vectorial hamiltoniano en la forma simpléctica, entonces sucede de que esta forma simpléctica permanece invariante y eso nos gusta mucho. Eso es decir, que si nosotros tenemos dos funciones suaves que pertenecen a la clase de funciones C infinito diferenciables sobre esta variedad, podemos definir el paréntesis de Poisson de estas dos funciones, h, g, como la forma simpléctica, que se escribe pues, en términos de las coordenadas locales adaptadas, así como está al lado derecho de la ecuación 13. Y nosotros, para muchos propósitos, lo que queremos es construir conjuntos de coordenadas tales que la forma simplética se mantenga invariante, o sea que si escogemos un conjunto de coordenadas, obtenemos una forma simpléctica y luego cogemos otro conjunto de coordenadas y sucede que la forma simplética sigue siendo la misma o se mantiene invariante, entonces esos dos conjuntos de coordenadas son una transformación canónica. Y eso es algo muy natural, muy intuitivo, muy bonito que nosotros logramos construir aquí en esta formulación. Bueno, y de ahí ocupamos otro montón de cosas, otro montón de estructuras. Una es la capa de masa, que la capa de masa básicamente es un subconjunto del espacio cotangente, tales que acepta valores de masa ceros o positivos, y ese Maxwell lo que hace es tomar puntos XP que pertenecen al fibrado cotangente, tales que P mu arriba con P nu abajo va a ser exactamente igual a menos m cuadrado. O sea, cuando tenemos, quitando este coeficiente que está acá, si tenemos un P mu arriba y un P nu abajo, eso va a ser exactamente igual a menos m cuadrado. Entonces aquí seleccionamos de la variedad esta subvariedad, tales que cumplen con esta norma que está aquí. Esta norma es importante en relatividad general porque nos fija el valor de masa, ¿no? O nos permite fijar un valor de masa. Luego, bueno, esta capa de masa se puede ver como la unión de estos otros dos subconjuntos, pero nos interesa un poco describir más que todo el hiperboloide futuro de masa. Ese hiperboloide futuro de masa básicamente es tomar un punto P que está sobre ese fibrado cotangente, tal que también cumple esta condición que mencionamos aquí en 14, y los vectores o los covectores P, mejor dicho, los covectores P, están dirigidos hacia el futuro. Bien, eso sería el hiperboloide futuro de masa. Ahora, otro concepto importante, la métrica, aunque ya lo mencioné un poquito, bueno, varias veces arriba. Entonces, ¿qué es la métrica? Bueno, la métrica es un tensor del tipo 0,2 que satisface las siguientes relaciones: simétrica y no degenerada. En el caso de que una métrica sea definida positiva, esto nos permite definir como longitudes a lo largo de una curva. Aquí quisiera, por ejemplo, mencionar que cuando nosotros queremos medir distancias, por ejemplo, si nosotros tenemos un espacio plano, X, Y, Z, tal cual, y nosotros queremos medir una distancia, entonces nosotros utilizamos un elemento de línea que es bueno, se comporta como una línea recta, ¿no? O sea, la distancia más corta entre dos puntos en un espacio plano es una línea recta. Si nosotros trabajamos sobre una esfera, entonces dos puntos en la superficie de una esfera, pues no siguen una línea recta, sino que siguen una línea curva. Entonces, para medir esa distancia, nosotros ocupamos un elemento de línea diferente, que claramente no va a ser una línea recta, ¿no? Entonces, en el caso de relatividad general, las métricas, que es las cosas que utilizamos como para medir distancias, etcétera, ¿no? O sea, para cuantificar las cosas al final, pueden ser del tipo tiempo, tipo espacio, pueden ser nulos por construcción. Y pues dada una métrica, podemos construir una conexión afín que satisface dos condiciones, una compatibilidad con la métrica y cero torsión, de eso
Es demasiado técnico, no voy a hablar hoy. Pero lo que sí quiero mencionar es cómo vemos en coordenadas, por ejemplo, en un conjunto de coordenadas locales esta métrica. Entonces aquí tenemos G, denota la métrica, y esta sería la G mu nu, serían las componentes de la métrica. Esta G mu nu es agarrar la métrica y darle de comer, por así decirlo, los dos vectores base, ¿verdad? G mu y, bueno, parcial de X con respecto a X mu y la otra, ¿no? Entonces, con esto conseguimos la base. Estos son componentes. Esta cosa que está aquí claramente depende de las coordenadas. Entonces serían las componentes de la métrica por X mu, por el producto tensorial con X nu. Y esta propiedad de simetría, que es la que, bueno, en principio más quiero resaltar, es que aquí tenemos G mu nu y eso es igual a G nu mu. O sea que si yo intercambio este objeto de acá por el primero y el primero por el segundo, el resultado es completamente el mismo. Luego sucede algo, bueno, algo muy, muy interesante, cosa que a mí me parece muy interesante, es que esta métrica del espacio-tiempo eh, da lugar a una métrica natural en el fibrado cotangente. Esa métrica se llama la métrica de Sasaki. Esa fue descubierta por Sasaki en el año 1958. Y entonces la idea principal de la métrica de Sasaki es que es una descomposición en el espacio cotangente de un espacio horizontal. O sea, podemos construir la métrica a través de la descomposición de un espacio horizontal más un espacio vertical, donde cada uno de esos subespacios son isomorfos al espacio tangente. Podemos escribir la métrica de Sasaki en términos de nuestras coordenadas locales adaptadas. Entonces, esta la denotamos con hat G, sería lo que más o menos ya vimos anteriormente, algo asociado a las coordenadas x mu, más una cosa que está asociada a las coordenadas P. Recuérdense que los covectores P son coordenadas ahora, ¿no? O sea, las tratamos como coordenadas, tal cual. Entonces tenemos una parte con las coordenadas X y una parte con las coordenadas P, donde esta D mayúscula que está aquí, pues es un operador definido aquí en la parte derecha de la ecuación 18, donde aquí gamma, alfa, beta, mu son los símbolos de Christoffel, pues que nos permiten cuantificar los efectos de la curvatura, ¿no? Del espacio curvo. Bien, y bueno, sucede aquí lo que más, bueno, una de las cosas que más gustan aquí es que esta métrica de Sasaki, bueno, o sea, que la forma simpléctica para esta métrica de Sasaki puede ser escrita de esta manera. O sea, la forma simplificada queda como dp mu, dx mu, y si ustedes observan, esa es de una forma muy, muy similar, salvo el operador d, con la que ya se había definido la forma simplística anteriormente para la variedad, ¿no? Entonces es una cosa que gusta mucho porque pues, la forma simplística permanece invariante, ¿no? Ok. Esa métrica de Sasaki permite introducir formas de volumen. Las formas de volumen son como digamos, los objetos que nos van a permitir poder realizar integrales sobre este tipo de variedades, ¿no? Entonces, en esta forma de volumen interesan encontrar la forma de volumen de ese fibrado cotangente, donde les recuerdo de nuevo que todo está escrito en términos de coordenadas, x, mu, y los covectores p, p mu. Entonces, esta forma de volumen se ve como este producto, ese es el producto cuña, y este producto de los p's. Entonces, uno puede acompañar el dx0 con el dp0, pasándolo para acá, por eso salen todos estos factores de n, y entonces al final quedan un producto de formas simplécticas. En el caso de que trabajemos con la variedad del espacio-tiempo, que la dimensión sea 4, entonces aquí va a aparecer 4 formas simplécticas, y como cada forma simpléctica es... ¿cómo se dice? De orden 2, no, de orden 2 no, es una 2 forma, entonces el resultado de esto va a ser una 8 forma. Sucede que con esto podemos encontrar el teorema de Liouville, ¿verdad? Que nos dice que la forma de volumen es invariante bajo el flujo general o del campo vectorial de Liouville. O sea,
si calculamos la derivada del I respecto del campo vectorial de Liouville de esa forma de volumen, sucede que eso es cero. Y eso es algo muy, pues, muy bonito, muy elegante, muy geométrico. Y esto es así porque cuando uno calcula la derivada del I de cada una de estas formas simplécticas respecto del campo vectorial de Liouville, cada una de estas cosas es cero. Y entonces la multiplicación de todas ellas, pues, inevitablemente cero. La otra forma de volumen que necesitamos es la forma de volumen de la capa de masa, donde esta al final se separa en la forma de volumen sobre la variedad y la forma de volumen sobre el hiperboloide de masa. Poder conseguir esta forma para la forma de volumen en 24 nos permite que si nosotros multiplicamos esto por una función cualquiera y luego integramos sobre el cascarón de masa, entonces nosotros obtenemos integrales tipo Fubini. O sea que la integral de una función con esa forma de volumen nos permite construir como una especie de integral de la integral, donde esta integral va sobre la variedad, entonces esto depende de la variedad, la dimensión de la variedad, por otra integral, o dentro de esta integral está la otra integral, que depende del hiperboloide de masa, esta cosa que está aquí depende solamente de los momentos, de una función cualquiera multiplicada por la forma de volumen. Entonces, esta es la regla que normalmente utilizo cuando he dado las presentaciones anteriores para calcular las observables, etcétera. Igual más adelante voy a hablar de eso, entonces ahí va a tener un poquito más de sentido porque nos interesa mucho encontrar ese tipo de formas de volumen. Bien, ahora pasamos a la parte un poquito más cercana, bueno, ya llegando a la parte de lo que es la teoría cinética, donde lo primero que queremos describir o definir es una función de distribución. Entonces, a un nivel macroscópico, un gas puede ser descrito completamente por una función de distribución de una partícula, ¿no? Donde esa función de distribución es no negativa y obedece a partículas positivas, o sea, de masa mayor o igual que cero. Pueden ser idénticas o no. Entonces, en analogía a la densidad de partículas que podemos encontrar en el caso de fluidos, donde nosotros podemos construir una densidad de corriente J, o sea, esa densidad de corriente J es la densidad de partículas por un vector U. Entonces, de la misma manera análoga, nosotros podemos construir un 2 menos 1 densidad de corriente, ¿verdad? Que sería esta J caligráfica que está en 26, y eso entonces lo vamos a definir en analogía como una función de distribución, ¿verdad? Multiplicado pues por un 2 menos 1 campo vectorial de velocidades, donde pues se puede definir este campo vectorial de velocidades perfectamente como el campo vectorial de Liouville dividido entre la masa, de tal manera que esa densidad de corriente va como la función de distribución entre la masa por el campo vectorial de Liouville. Aquí nosotros con esto podemos nosotros contar el número de partículas contenidas en un volumen S. Ese conteo está aquí en esta N caligráfica a través de una superficie particular. Eso debería ser la integral sobre ese volumen, que sería la forma de volumen esta sería, eta S sería la forma de volumen con esta integral, y luego sería la integral em, del hiperboloide de masa de la función de distribución por los momentos multiplicado por la forma de volumen asociada. Y el signo menos es por conveniencia para que el resultado sea positivo. Entonces esa sería la idea, y con esta idea, bueno, obteniendo una función de distribución, nosotros podemos construir la densidad de corriente de partículas, sería el primer momento, y también podríamos construir el tensor de estrés-energía, ¿no? El T-mu-nu, donde T-mu-nu es un tensor completamente simétrico, y por ejemplo, la densidad de corriente de partículas se define así, sería la integral sobre el hiperboloide de masa de la función de distribución por los covectores P, o los momentos P, por un elemento de volumen, donde este elemento de volumen simplemente es esta forma de volumen sobre el hiperboloide de masa dividido entre M, básicamente.
Y luego, bueno, aquí podemos construir el TEMU-NU, el tensor de energía momento. El tensor de energía momento tiene dos índices, ¿no? Pero aquí nosotros podemos construir para cualquier momento, o sea, pueden ser 3, 4, 5 índices, y entonces ya la regla, en el trabajo que estamos haciendo, ya la regla está escrita así de esta manera, ¿no? Entonces, solo resaltar que en la ecuación 29, si solo utilizo un índice, esto, pues, sin pérdida de generalidad, me devuelve el caso en 28, ¿no? Ok, y con estas observables, pues podemos, por ejemplo, del TEMU-NU, bueno, de aquí podemos encontrar la densidad de partículas y del TEMU-NU podemos encontrar densidad de energía, presiones, flujos de calor, etcétera, ¿no? Una propiedad muy importante para, para estas observables es que nosotros podemos calcular la divergencia de eso. Sucede que si calculamos la divergencia de eso o la derivada covariante del TEMU-NU, sucede que esto queda en esta integral y adentro aparece el operador de Liouville. Entonces sucede que si digamos, este gas cinético obedece la ecuación de Liouville o la ecuación de Liouville es satisfecha, entonces nosotros encontramos unas leyes de conservación que son, pues, la derivada covariante de J mu o la divergencia de J y la divergencia del T mu no igual a cero, respectivamente. Y que con esto es el primer approach que utilizan los que hacen hidrodinámica, ¿no? Para encontrar las ecuaciones de Euler y las ecuaciones de continuidad. Entonces nosotros podemos deducir de todo eso a partir de aquí. Ok, un caso que estudiamos en este trabajo de investigación fue el caso de un gas simple cargado, donde, si ustedes recuerdan, el hamiltoniano para una partícula en un campo electromagnético. ¿Se acuerdan que en el hamiltoniano aparece un término que va con el momento P más una cosa que va con la carga y el potencial vectorial? Entonces aquí nosotros utilizamos en 32 un momento, o sea, un momento físico de la partícula. El momento físico eso es un covector P. Y este pi grande que está aquí, este pi mayúscula, es lo que sale de la parcial de Lagrangiano con respecto a las coordenadas. Este Q que está aquí es la carga y este A que está aquí pues es el potencial vector. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo y sucede que aquí nosotros mantenemos la forma simpléctica invariante, o sea, la forma simpléctica se mantiene como la diferencial de ese momento, producto cuña al diferencial de las coordenadas, que escrito explícitamente en términos de la carga y del tensor de Faraday, queda así como está en el lado derecho en 33, ¿no? Y aquí reconocemos la forma simpléctica en el caso no cargado. Claramente, si Q es igual a 0, en la ecuación 33, entonces la forma simpléctica regresa al caso no cargado. El hamiltoniano se modifica. Ahora los momentos P que aparecen en el hamiltoniano ya no son simplemente P, sino que es este pi grande menos Q por A. Entonces aquí habría la multiplicación de estas dos cosas. Claramente esto modifica el campo vectorial de Liouville. Ahora tenemos una parte que va con la base en las coordenadas, más otra parte que va con la base en los momentos, más una parte que va con la base en los momentos también, pero que depende de la carga y del campo, perdón, del tensor de Faraday, donde claramente si Q es 0, regresamos al caso anterior, el caso no cargado, básicamente. Y aquí es importante mencionar que las curvas integrales correspondientes que se proyectan sobre la variedad del espacio-tiempo a través del mapeo pi ya no satisfacen las ecuaciones de ruta geodésica, sino que lo que pasa es que satisfacen la ecuación 36, donde es del lado izquierdo igual a 0 las ecuaciones de ruta geodésica. Pero como ahora ya tenemos un término fuente, un término extra, entonces ya eso no o sea, tiene una solución muy, muy diferente, un sistema de ecuaciones diferente, ¿no? Pero lo que sí quisiera resaltar es que la ecuación de Blasov, o sea, la ecuación de Liouville, actuando sobre esa función de distribución para este operador que está aquí en 35, es igual a 0 para, bueno, para en el caso de no colisiones, o sea, con el caso trabajamos con un gas que no tiene colisiones, pero cargado, entonces sí satisface la ecuación de Blasov y eso es algo que también nos gusta mucho. Ok, y de la misma manera podemos calcular la divergencia de ese campo tensorial y entonces, en resumen, lo que puedo decir es que la derivada covariante de la densidad de corriente es 0, pero ya la derivada covariante o la divergencia del T mu nu ya no es 0, sino que es una cosa que depende de la carga, de la corriente y del campo y del tensor de Faraday, ¿no?
Aquí para resolver este sistema, aquí se complican un poco más las cosas, porque aquí tendríamos que resolver primero para J y después introducir esta J aquí en 39 para poder calcular aquí el T mu nu. En cambio, en el caso no cargado, entonces nosotros podemos encontrar la J y podemos encontrar el T mu nu de maneras independientes. Y a estos, bueno, sí, ajá. Y a eso se le llama el sistema de Blasov-Maxwell, el sistema de ecuación de Blasov-Maxwell, pero también podemos nosotros considerar o hacer agregados. Por ejemplo, también en el artículo se estudió el caso de varias especies, ¿verdad? De partículas propagadas sobre una variedad del espacio-tiempo con un campo electromagnético generadas o inducidas por la misma carga de las partículas. Entonces, bueno, la ecuación de Blasov aquí en 40 queda de esta manera. No voy a entrar en detalles, pero aquí solo quiero decir que los símbolos de Christoffel están escritos en términos de otra base aquí, por eso aparece en este hat. Y las ecuaciones, entonces, son estas que están aquí en 41, aún para el caso de varias especies. Entonces tenemos la divergencia de J y la divergencia del T mu nu igual a esto. Pero aparte, el efecto de introducir la carga, introduce que estas cantidades también dependen, o sea, también satisfacen, mejor dicho, las ecuaciones de Maxwell, donde este corchete simplifica el producto antisimetrizado y aquí tenemos que la divergencia de F mu nu es igual a menos J nu, donde esta cosa se refiere a la cuatricorriente generada por la carga del gas y esta cuatricorriente está asociada a la densidad de corriente aquí. Entonces, este es un sistema muy, muy complejo de resolver. O sea, estos sistemas no son fáciles de abordar. Normalmente se abordan de manera numérica. Y porque son, o sea, hay que calcular primero aquí cuál es la J y después introducir esto acá, después meter esto acá y así sucesivamente. Si a todo esto le sumamos el caso de relatividad general, entonces, a todo esto habría que sumarle las ecuaciones de Einstein, en donde solo quisiera mencionar de que el tensor electromagnético pues tendría esta forma aquí en 44, la divergencia de ese tensor sería esta cosa que está aquí, y podríamos ver una divergencia, pero del tensor total igual a 0, más lo que aparece aquí, o sea que aquí habría que reemplazar el T mu nu por el T mu nu total. Y este es un sistema mucho más difícil de abordar que en el caso solo Maxwell-Blasov, ¿no? Bien, en el caso del caso de Blasov, que es donde cuando tenemos el operador de Liouville actuando sobre la función de distribución igual a 0, este es el caso sin colisiones. Cuando nosotros tratamos el caso con colisiones, donde dos partículas se acercan, interactúan entre ellas con dos momentos específicos y salen dispersadas, entonces ahora ya tenemos que construir la ecuación completa de Boltzmann. Entonces sería la ecuación relativista de Boltzmann, sería en el lado izquierdo un término de transporte, que sería el operador de Liouville actuando sobre la función de distribución, y del lado derecho un término que le llamamos término de colisión, donde este término de colisión pues depende de la función de transición de probabilidad, depende, pues un operador bilineal porque depende de las dos funciones de distribución y este operador es un operador integral, mientras que el operador en el caso del operador de Liouville es un operador diferencial. Entonces, la ecuación relativista de Boltzmann es una ecuación íntegro diferencial. Difícil de resolver en principio, ¿no? Pero algo se puede hacer. Con ciertos assumptions, la forma de este término de colisión se puede escribir de esta manera que está aquí, donde esta sería la masa, en términos de las dimensiones de las partículas, tenemos la función de transición de probabilidad, esta es una integral sobre una superficie, sobre un área, esta es la integral sobre el hiperboloide de masa, aquí tenemos una función de distribución de una de las partículas, sería el momento saliente de la partícula 1, esta sería la función de distribución de la partícula 2, o sea, el momento saliente de la partícula 2, y esta sería la función de distribución asociada al momento de la partícula entrante 1 y la función de distribución asociada a la partícula entrante 2. Esto que está aquí son, bueno, STU y STU son las variables de Mandelstam. Estas variables de Mandelstam son muy utilizadas por los que hacen partículas. Melissa, Brian pueden dar fe de ellos.
Y normalmente o típicamente cuando se escriben publicaciones de colisiones a altas energías, entonces reportan todo en términos de la raíz de S, porque esta raíz de S básicamente tiene que ver con los momentos de las partículas entrantes con las que se ejecuta la colisión. Este G también es una cosa que depende de los momentos. Este es un diferencial angular, o sea, un ángulo y el elemento de volumen asociado a la forma del volumen del hiperboloide de masa. Bien, sucede de que esa función, bueno, esa función de transición de probabilidad Wx es relacionada con la sección eficaz diferencial de dispersión de sigma de omega. Entonces, al final, ese término de colisión, más algunos assumptions que se hacen por ahí, o algunas simetrías que se utilizan, entonces se logra escribir en términos de estas cantidades, donde tenemos F por F menos F por F y los otros diferenciales que les había mencionado, y aquí entra la sección eficaz diferencial de dispersión. Uno de los resultados más interesantes que tenemos acerca de la ecuación de Boltzmann completa es que nosotros podemos definir un flujo de entropía, con lo que al final podemos encontrar el teorema H de Boltzmann. Entonces, ese flujo de entropía, en términos de las coordenadas locales adaptadas que utilizamos, se escribe así. Entonces, tenemos un S mu, menos KB, donde K es la constante de Boltzmann, va a ser igual a la integral sobre el hiperboloide de masa de P mu por la función de distribución por log de A por F. O sea, si se acuerdan la definición de entropía, normalmente en mecánica clásica era la integral de F log F, F del logaritmo de F. Entonces aquí tenemos un F log F, pero como esto es un flujo de entropía, entonces aparece un momento extra P, que por eso el índice que tiene la S es este que está aquí. Y entonces sucede de que si calculamos la divergencia de este flujo de entropía, eso se puede escribir de esta manera, al final queda aquí como en 53, que es lo que quiero rescatar, con algunos assumptions aquí de la función de transición de probabilidad. Pero aquí lo que tenemos es una función, acuérdense que las funciones de distribución son positivas, entonces tenemos una función F1 por F2 de las partículas entrantes, y una función F1 y una función F2 de las partículas salientes. Todo esto multiplicado por el logaritmo, salvo una constante A que está aquí para hacer adimensional el logaritmo, del mismo producto de funciones. De tal manera que, quizá aquí se ve un poquito mejor, ahí dentro de esa integral lo que tenemos es una función, digamos, x, menos una función y, multiplicada por el logaritmo de una función x, bueno, de la misma función x, menos el logaritmo de la función y, para todo xy mayores que 0. Entonces, sucede de que esto es estrictamente creciente. De tal manera que esta función f de g siempre es positiva, ¿verdad? Para cualquier valor de xy distinta una de la otra. Claramente, si x es igual a y, pues esto se hace 0, pero si son diferentes, entonces esto nos define, realmente esto nos define, esto que está aquí, esto se induce de aquí, eso nos define que esta divergencia tiene un signo bien definido. Y ese signo bien definido es bueno, debido a ese signo bien definido, nosotros definimos el teorema H de Boltzmann, que lo que quiere decir básicamente es que la entropía, que la variación de entropía siempre es creciente. Si nosotros escogemos, por ejemplo, una superficie 2 y evaluamos la entropía en esa superficie 2, donde esta superficie 2 es una superficie futura a una superficie 1, sucede que esta superficie, bueno, la entropía de la superficie 2 siempre es mayor o igual que la superficie 1, y si estas dos cosas son iguales, entonces significa que el sistema está en equilibrio. Entonces esto, el teorema H de Boltzmann, nos permite describir la segunda ley de la termodinámica. Acorde a que la entropía en total en un sistema nunca es decreciente, o sea, en el tiempo nunca es decreciente. Y esa es una solución muy, muy bonita que nosotros podemos encontrar en el contexto de la teoría cinética relativista, a través completamente de la función de Boltzmann. Eso es un resultado completamente general y muy, muy bonito, muy, muy elegante, la verdad. Ya para ir terminando la plática, porque creo que ya me pasé de tiempo,
Quiero hablar de una aplicación que será la función de distribución de Jüttner, que es una función de distribución en equilibrio. Entonces, lo que sucede es que cuando nosotros tratamos la ecuación de Boltzmann, tenemos aquí del lado izquierdo un término que es de término de transporte y un término que está acá, un término colisional. Entonces, si nosotros suponemos que las colisiones dominan, aquí son muy, muy fuertes, entonces esta ecuación integral pues se hace cero. Y entonces se dice que el gas se lleva a un estado de equilibrio global. Entonces, en ese estado de equilibrio global, la función de distribución que nos lleva a ese estado es la función de distribución de Jüttner. Esta fue, pues, descubierta por Jüttner en 1911 y tiene esta forma. Tiene aquí una constante, una función, por e a la beta mu p mu. Este es un vector y este es un covector. Y beta, pues, es dirigido, un vector tipo tiempo dirigido al futuro, ¿no? Entonces, para esa función de Jüttner, nosotros podríamos utilizar, por ejemplo, el caso de fluidos perfectos, donde el T mu nu se escribe de esta manera. Aquí N es la densidad de partícula, H es la entalpía específica. Esto de U mu y U nu son los vectores, bueno, los cuatrivectores. P es la presión y G mu nu es la métrica. Y aquí tenemos la densidad de corriente. Entonces va a ser la densidad de partículas multiplicada por ese cuatrivector. Con esto, nosotros podemos encontrar esta densidad de partículas explícitamente, que es esto que está aquí, hasta antes de esta coma. Aquí especificamos el vector cuatrivelocidad. Aquí tenemos la entalpía específica y aquí tenemos la presión. Aquí solo me resta decir que estas Ks, esta K sub D más 3,2 o las que aparecen por ahí, son las funciones, las funciones modificadas de Bessel de segunda especie, que es típicamente una integral que se encuentra en teoría cinética relativista. Bueno, y sucede que si ustedes notan aquí la ecuación 61 y este pedazo de la ecuación 61 que es la presión y dividimos entre el lado izquierdo que está en la ecuación 60, nosotros encontramos la ley de los gases ideales, o sea que la presión es igual a N K por T, donde T es la temperatura del sistema. También esa función de distribución de Jüttner satisface la primera ley de la termodinámica. En este caso sería TdS, de temperatura por el diferencial de entropía, más el diferencial de presión entre la densidad de partículas igual al diferencial de entalpía, donde la temperatura está definido aquí en el lado derecho de la ecuación 62, donde aquí podemos observar un efecto muy interesante que es el efecto Ehrenfest-Tolman o Tolman-Ehrenfest, ya no me acuerdo, donde lo que dice básicamente es que en un espacio curvo la temperatura por sí sola no es una constante, sino que lo que es constante es la temperatura por la magnitud de los vectores, bueno, por la magnitud de los vectores de Killing asociados a esa geometría curva que esté ahí, ¿no? Entonces es un efecto muy, muy interesante que nos gusta mucho y que hemos encontrado en algunos otros trabajos anteriores. Bueno, y por efectos de tiempo, creo que ya nos pasamos, o todavía hay tiempo. Adelante, Carlos. Ok, entonces, sí, solo son 3 presentaciones más. Quiero hablar un poquito más, quiero ir un poquito más a la ciencia de frontera con este trabajo. Un poquito más pegado también a lo que hago a lo que voy a hacer en mi trabajo de tesis de doctorado. Y es que, bueno, nosotros en la ecuación de Boltzmann yo he estado diciendo que en el lado izquierdo es un término de transporte y del lado derecho tiene un término de interacción entre las partículas que llamamos término colisional. Pues sucede que el término de transporte, lo que está al lado izquierdo en el término de Liouville, es una cosa que tiene que ver con escalas macroscópicas, o sea, escalas características de longitudes macroscópicas. Esto va con las escalas de los gradientes de las cantidades que encontramos. O sea, esto que está aquí es macroscópico. Mientras que lo que está al lado derecho en el término colisional en la ecuación de Boltzmann es algo microscópico. Y la parte microscópica viene de la idea del camino libre medio, donde aquí tenemos, nosotros sabemos que se cumple la relación que la sección eficaz, sigma, multiplicada por el camino libre medio, L, multiplicado por la densidad de partículas es igual a 1. Si nosotros pasamos esta densidad de partículas aquí abajo y el camino libre medio aquí abajo, nosotros podemos ver que
Las unidades de esto va a ser 1 sobre longitud y las unidades de este es partícula por unidad de volumen. O sea, tenemos un volumen entre una longitud. Y eso para la sección eficaz son unidades de área. Perfecto. Pero el volumen asociado a esta cantidad es un volumen macroscópico, mientras que la longitud es una longitud microscópica. Entonces lo que se hace es que se rescala la ecuación de Boltzmann o se obtiene una ecuación de Boltzmann sin dimensiones donde del lado derecho sobra una longitud macroscópica y del lado izquierdo sobra una longitud macroscópica y del lado derecho sobra una longitud microscópica. Entonces, la razón entre la longitud microscópica que tiene que ver con el camino libre medio y la longitud macroscópica que tiene que ver con las escalas de los gradientes, esto se le llama el número de Knudsen. Ese número de Knudsen fue introducido por Knudsen en 1909, ¿verdad? Y con esto nosotros podemos abordar cómo resolver o sea, una manera de resolver la ecuación de Boltzmann dependiendo del régimen del cual nos encontremos. Entonces, por ejemplo, si el número de Knudsen es muy pequeño, eh, esto quiere decir que el camino libre medio es mucho más pequeño respecto de la escala macroscópica. Entonces nosotros podemos, bueno, a esto se le llama el límite hidrodinámico, entonces nosotros podemos expandir la función de distribución como una serie. Entonces va a ser una función de distribución en equilibrio más ese término que es pequeño, el número de Knudsen pequeño, por una función de distribución 1, una corrección, más un término cuadrático, y así sucesivamente, donde entonces obtenemos, por ejemplo, en la ecuación 66, que el término colisional va a depender de la función de distribución 0 y la 1. Y el término de transporte de Liouville va a depender de la 0. Entonces, si se fijan, de la ecuación 66, si resolvemos esa ecuación, podemos obtener F1. Muy bien. Dada una F0. Ahora, en la ecuación 67, que sería para el siguiente orden, nosotros tenemos que el término colisión depende de F0 y de F2. Entonces, del lado derecho depende de F1, F1 y F1. Entonces, esta F1 que está aquí la podemos obtener de la ecuación 66. Entonces, aquí tenemos una torre en una expansión, ¿no? Entonces, damos una F0, con eso resolvemos 66, de 66 obtenemos F1, F1 la metemos en 67, con eso obtenemos F2 y así sucesivamente. Ese es un approach que se basa en la expansión de Chapman-Escott, que es también una cosa muy estudiada en teoría cinética para la solución de la ecuación de Boltzmann. Pero también podemos abordar el otro escenario, por ejemplo, en el caso en el que las colisiones son muy fuertes, como por ejemplo en el caso de la física de plasma, donde las cosas están muy juntas, muy apretadas, las colisiones son muy dominantes. Entonces, en este caso, nosotros podemos hacer una expansión diferente, porque ahora como el número de Knudsen es grande, entonces ahora la expansión es 1 entre el número de Knudsen, para que las cosas funcionen. Pero ahora, aquí tenemos el operador de transporte va a depender de F1 y el término colisional va a depender de F0. Y de la misma manera, dado un F0, resolvemos aquí el término colisional, vemos qué es lo que tenemos aquí a la izquierda para resolver F1 y así sucesivamente con la torre de todas las cosas. La diferencia técnica está en que aquí hay que resolver la integral en el lado izquierdo para obtener F1. Y aquí resolvemos el operador diferencial para obtener F1, dadas las F0 que están en las integrales. Y es más o menos una de las ideas que voy a estar tratando para resolver un gas cinético relativista alrededor de un agujero negro de Kerr. Y pues con esto sí ya finalizo mi presentación. Gracias por su atención en este trabajo resumido que hasta el momento lleva 53 páginas y 285 ecuaciones. No sé si hay alguna pregunta o algo. ¿Me escucha, Carlos?
Ahorita sí. Ok. Si tiene alguna pregunta, creo que Ryan va a participar. Sí, muchas gracias, Carlos, por esta bonita plática. Realmente lo felicito, ya se ve la madurez que está alcanzando. Mire, tengo preguntas ingenuas, no sé si me escucha. Sí, 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 la escucho, Brian. Muchísimas gracias. Entonces, este trabajo muy importante que describe la cinética de un gas, la dinámica también, alrededor de singularidades, todo el tratamiento que han hecho ustedes, en principio es clásico. No, todo es completamente relativista y alrededor de un fondo curvo, o sea, Sí, pero digamos que no es cuantizado. Entonces, era mi pregunta. Cuando ponen las secciones eficaces, ¿estas sí las calculan desde el punto de vista cuántico o siguen siendo secciones diferenciales de corte clásicas también? Son de corte clásico. Esos son de corte clásico y casualmente hace 2 noches me leí unos 5 o 6 artículos respecto al tema porque justo estamos abordando cómo definir las secciones eficaces diferenciales. Y pues ahí el corte es clásico, lo que asumimos, bueno, o sea, la sección eficaz diferencial en general se puede tratar dependiendo del tipo de partículas que quieras describir. Por ejemplo, puedes describir... Justamente esa era mi segunda pregunta, y si quieres se la hago antes para que la conteste de una vez. ¿Qué tipo de partículas? O sea, usted puso ahí, por ejemplo, una partícula en presencia de un campo electromagnético, pero no ha dicho nada de las propiedades del gas, si es un fermión, si tienen spin, todas esas cosas, ¿cómo cambiarían este trabajo? O sea, sí, las partículas son clásicas, o son partículas sí puntuales, masivas, etcétera, pero no consideramos spin porque no nos metemos a la mecánica cuántica. Solo consideramos las partículas relativistas nada más que colisionan entre ellas. Entonces las secciones eficaces se pueden considerar como, por ejemplo, de colisiones de esferas duras. Digamos el approach más, que son, primero calcula la sección eficaz total, que eso va a ser dependiente de S o de la energía, y después puede asumir esferas duras donde ya sabe que eso es constante. Podemos asumir, hay unas assumptions que se hace que se llaman partículas de Israel, en la que básicamente lo que dice es que esa sección eficaz es una función que depende de los ángulos completamente y otra cosa De la energía, ¿no? y de la energía, así como pues, separable, pues. Sí. Ahora, una tercera pregunta y abusando. Entiendo que todo este trabajo es independiente del fondo, o sea, ustedes le pueden agregar la métrica que gusten. Pueden poner Kerr, Norton, Schwarzschild, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que quiera. Friedman, lo que quiera. Y esa es la ventaja de todo el enfoque geométrico, entonces, del inicio. Esa es la ventaja entre todo el enfoque en el inicio, tener una forma simpléctica que nos permite movernos incluso entre las coordenadas, tener una formulación elegante, lo de la métrica de Sasaki, que es súper interesante, bajar eso a la variedad del espacio-tiempo y calcular las cosas. Bien, eso era todo. Felicidades de nuevo, Carlos. Muchas gracias. Gracias, Brian, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bien, si no, leo una que está aquí por el Facebook. Pregunta José Félix Salazar que por qué J y T tienen la forma de la ecuación 59. Bueno, gracias, Félix. No, aquí lo que hago con 59 es básicamente utilizar la función de distribución de Jüttner y asumimos fluidos perfectos. Entonces, en el caso de asumir fluidos perfectos, nosotros encontramos que la densidad de partículas es esta, y la entalpía esto, y eso me da ecuación de gases ideales y me da primera ley de la termodinámica. Si nosotros estudiamos otro tipo de función de distribución, otras cosas, entonces, y supongamos que eso es un equilibrio global, etcétera, entonces probablemente el P no sea igual.
Yo he presentado trabajos en los que no trabajo en el equilibrio global, sino que trabajo del lado del término de transporte igual a cero, donde asumo función de distribución en términos de constantes de movimiento. Y ahí claramente me salen presiones anisotrópicas, una densidad de partícula diferente a la que está ahí, etcétera, ¿no? Pero que a fuerza la forma es esta, sino que yo puedo asumir fluidos perfectos y entonces encuentro estos resultados, ¿no? ¿Alguna otra pregunta en los participantes? Bueno, si una no hay última, sí. Entonces, Carlitos, con esto último que mencionó, estas funciones 60 y 61, entiendo, son muy importantes para el trabajo de ustedes, conocerlas, ¿no? A partir, una vez definan qué tipo de fluido están estudiando. Sí, porque... Podría darse el caso que en este caso, como es un fluido perfecto, obtienen las ecuaciones tipo gas ideal, ¿no? Podrían hacer algo a la inversa, dado otra termodinámica, por ejemplo, decir ustedes cuáles son las funciones y ese approach es utilizado. A la inversa, sí que no sé, Brian, si se hace, o sea, si se aborda de esa manera. Que normalmente lo que hacemos, que es igual a lo que he presentado antes, es que hacemos esto. O sea, nosotros definimos la densidad de corriente y el tensor de energía de momento. Y damos una función de distribución. Y calculamos las observables. Entonces, en unas Entonces no se pláticas... podría, ahora entiendo, porque los vectores U son proporcionales a sus J, ¿no? Sí. Sí, Ahorita tiene no, razón. sí, no sé cómo, si habría alguna manera, no he visto ningún artículo que lo haga como al revés, sino que vamos deduciendo las cosas y que cuadren con lo que ya está. Primera ley, segunda ley, y si no cuadran, pues decir cuáles son las diferencias, porque no cualquier función de distribución que metamos aquí tiene por qué satisfacer primera ley de la termodinámica o gases ideales. Si lo satisface, pues como algunos resultados que yo he encontrado, pues nos alegra mucho, y si no, pues exploramos. No, es que mi pregunta iba porque digamos, como que se impone que es un fluido perfecto, o sea, tampoco la función de distribución le dice que es un fluido perfecto. Sí, pero sí, a eso me refería. Ajá, sí, pero hay casos, por ejemplo, en el caso de cuando trabajamos con la ecuación de Blasov, que pongo una función de distribución en términos de constantes de movimiento y dependiendo de la forma de esa función de distribución, sí encontramos fluidos, gases ideales o no. Ok. Depende un poco. Gracias. Muy bien, gracias, Carlitos. ¿Alguien más? Bien, entonces si no tenemos más participaciones, le damos las gracias a Carlos por esta excelente plática. Le deseamos muchos éxitos en la culminación de su doctorado. Esperamos escuchar mucho de él en el futuro. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues esperamos colaborar siempre más adelante y pues a mi regreso, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno.